Bueno, aquí le voy a aplicar el segundo ejercicio. Como puede ver, este segundo ejercicio sí los tengo ya todo copiado para que no me tome tanto tiempo tener que explicarlo. Entonces tenemos esta integral. Tenemos la integral de x al cuadrado de dx sobre la raíz de x al cuadrado más 16. Sabemos que esto lo podemos hacer para sustitución trigonométrica. Aquí tenemos que x nos va a valer 4 tangente del ángulo, que su derivada sería 4 secante al cuadrado del ángulo, ya que la derivada de tangente es secante al cuadrado, y nos quedaría que el último valor que tenemos acá, el x al cuadrado más 16, esto sería igual a la raíz de 16 tangente al cuadrado del ángulo más 16. Por lo tanto, la raíz de 16 tangente al cuadrado del ángulo más 1 es igual a 4 secante del ángulo. Una vez que sabemos esto, podemos empezar con la integral. Tenemos que la integral de 4 tangente del ángulo al cuadrado, recordando que el valor de x es 4 tangente, entonces se coloca al cuadrado por d de x, que en este caso d de x sería 4 secante al cuadrado del ángulo del ángulo, la derivada del ángulo. Y abajo tenemos que la raíz de x al cuadrado más 16. Recordemos que x al cuadrado más 16 es raíz de 16 tangente al cuadrado del ángulo más 16. No, es 4 secante del ángulo al final. Una vez que tenemos esto, simplemente con este lo eliminamos. Nos quedaría entonces que 16, la integral de tangente al cuadrado del ángulo por la secante normal del ángulo, ya que como aquí está el cuadrado, aquí está normal, solamente se eliminó una como tal. Entonces nos quedaría que 16 secante al cuadrado del ángulo menos 1, ya que aquí estoy aplicando una identidad trigonométrica, donde tangente al cuadrado sería igual a secante al cuadrado menos 1. Eso es lo que yo aplico aquí. Y el secante del ángulo, derivada del ángulo, lo dejo exactamente igual. Esto nos quedaría entonces igual a 16 la integral de la secante al cubo del ángulo menos la secante del ángulo, derivada del ángulo. Una vez que tenemos esto, nos quedaría igual a que 16 la integral de secante al cubo del ángulo, derivada del ángulo, menos 16 la integral de secante del ángulo, ya que como aquí se están restando, esto nosotros podemos dividir y sacar en dos integrales diferentes. El 16 con lo del secante menos del 16, esta es con el secante normal y no al cubo. Bueno, una vez que tenemos esto, nos vamos para acá y aplicamos la siguiente fórmula. O sea, para secante al cubo aplicamos lo siguiente: un medio de secante del ángulo de la tangente del ángulo más un medio del logaritmo natural de la secante del ángulo más la tangente del ángulo más c. Y para la secante del ángulo, derivada del ángulo normal sin el t, tenemos que el logaritmo natural de la secante del ángulo más la tangente del ángulo más c. Una vez que tenemos esto, lo sustituimos a los valores que ya tenemos. Entonces nos quedaría que 16 un medio de la secante del ángulo, tangente del ángulo, más un medio del logaritmo natural de la secante del ángulo más la tangente del ángulo, menos 16 logaritmo natural de la secante del ángulo más tangente del ángulo más c. Esto nosotros podemos simplificar. Entonces el 16 lo convertimos en un 8, el 1 medio se iría, ya que lo estamos dividiendo entre 2, y el 16 también, este otro 16 también se convertiría en 8. Entonces nos quedaría que 8 secante del ángulo por la tangente del ángulo menos 8 logaritmo natural de la secante del ángulo más la tangente del ángulo más c, donde tenemos que tangente x entre 4, aplicando el triángulo que ya nosotros habíamos visto en el ejercicio anterior, donde x sería la hipotenusa, ya que si nos vamos al ejercicio tenemos
que x al cuadrado, su raíz sería x, esa sería la hipotenusa, y agarrando uno de los catetos, que en este caso sería, tendríamos que la raíz de 16 sería 4, ahí fue donde yo saqué la tangente, y la secante simplemente agarrando los dos catetos, donde el primero sería raíz de x al cuadrado más 16, y eso lo dividen entre la hipotenusa, que sería 4, entre el otro cateto, que sería 4, me confundí. Una vez que tenemos esto, nos vamos a este ejercicio y reemplazamos la secante y las tangentes. Entonces las colocamos aquí. Tenemos que la raíz de x al cuadrado más 16 sobre 4 por x sobre 4 menos 8 logaritmo natural, esto lo es exactamente igual, más c. Entonces esto nos quedaría como x que multiplica a la raíz de x al cuadrado más 16 entre 2 menos 8 logaritmo natural de la raíz de x al cuadrado más 16 más x más c. Ya, aquí me faltó. Listo. Más x más c. Perfecto. Bien, eso sería todo.